Dios bendiga a cada persona que puede estar viendo este nuevo episodio de Cita con Dios Podcast. Es para mí un placer y un privilegio estar nuevamente con cada uno de ustedes, hablando de lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Realmente que Dios ha sido más que bueno. Amén. No tengo palabras para poder expresar lo que Dios ha continuado haciendo por medio de este proyecto tan especial que nos ha permitido tener. Los testimonios que seguimos recibiendo a diario son de mucha bendición y nos ayudan a entender que lo que Dios está haciendo en medio de nosotros no es en vano y que todavía hay una juventud, una generación que no dobla su rodilla delante de Baal y simplemente está dispuesta a hacer la voluntad del Señor, pase lo que pase. Así que sin más preámbulos, para esta ocasión tengo una invitada muy especial. Y es muy especial porque no he tenido mucha relación con ella, la conocí por unas amistades y poco a poco ustedes saben que las cosas del Señor pues nos seguimos relacionando. Y es para mí para mí un placer tener a Yarian conmigo hoy, que me estaba contando que su nombre completo es Yarian Yelis, ¿correcto? Así que para los que la conocen como Yarian como yo, pues estamos todos sorprendidos con que se llama Yarian Yelis. Así que Yarian, te voy a decir Yarian. Te invito a que te presentes entonces a la cámara y al público, ¿verdad? Para que entonces comencemos con este interrogatorio que va a ser de mucha bendición para nosotros. Amén. Yo les bendiga a todos. Para mí es un placer, es un honor estar aquí para hablar de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Definitivamente les debo decir que por gracia de Dios, ¿verdad? Estamos aquí hablando, amén, de las cosas que el Señor ha hecho. Amén. Y pues nada, estoy muy expectante de lo que Dios va a hacer en este episodio. Amén, claro que sí, yo también estoy muy seguro, siento que me lo voy a disfrutar mucho. Así que, Yarian, bienvenida a Cita con Dios Podcast. Gracias, Jacqueline. Como dije ahorita, es de todas las personas que he entrevistado anteriormente, sí tengo más relación con ellos y sí las conocía más, pero a Yarian no he tenido todavía el privilegio de conocerla a profundidad, pero entonces vamos todos a conocerla hoy, unánimes en este hermoso día y en cualquier hora que puedas ver este episodio. Así que nada, sin más preámbulos, Yarian, vamos entonces a ver lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Todas las personas que se han sentado aquí han contado un testimonio siempre impactante. Y quiero aclarar que no tener un testimonio no significa que nos hayamos ido al mundo, que Dios nos haya rescatado de los vicios, que hayamos estado en la peor condición física, ¿verdad? Tener un testimonio simplemente puede ser que hayamos todavía permanecido en los caminos del Señor, aún en un mundo lleno de tanta tiniebla, de tanta maldad, que hayamos podido resistir, ¿verdad? Un testimonio simplemente es cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. No importa si tu pasado fue terrible o si lo que viviste fue mínimo, ¿verdad? Que en Dios no hay nada mínimo. Dios ha obrado espectacular en cada uno de nosotros. Yariam, así que vamos entonces a comenzar. Quisiera preguntarte, ¿verdad? Y ya mi hermana, si ve a ver este video, me dijo, nene, cambia la pregunta ya. Pero es que me gusta usar la de introducción, perdón, porque todas las personas que hemos sido criadas en el Evangelio, pues estoy seguro que ha habido un momento en el que nos hemos decidido completamente por el Señor. Así que quisiera hacerte esa pregunta a ti. ¿Desde que naciste le has servido al Señor o entonces tuviste un encuentro con Dios más adelante? Pues realmente las dos. Okay. Fui nacida y criada en el Evangelio y tuve, sí, un encuentro con Dios a solas en mi cuarto, donde ahí en ese momento fue cuando me decidí realmente a cogerme a Dios en serio. Yo cuando de hecho iba a coger las clases de bautismo, yo estaba impactada porque yo había sido nacida y criada en el Evangelio y yo no podía creer que yo aún así tenía que dar ese paso para recibir a Cristo en mi corazón y decía, no puede ser que yo no tenga a Cristo en mi corazón. esto realmente yo en la ignorancia y todo el asunto. Entonces cuando el pastor viene y pregunta, mira esto, no, tienes que, ya de que tú tienes la madurez para discernir en qué está bien y qué está mal, ahora es que tú tienes que decidir si quieres seguir o quieres detenerte. Entonces yo decía, no, Sacho, sí, claro, yo quiero. Obviamente, pues en la adolescencia, pues tuve mis altas, tuve mis bajas, y yo sé que es parte de la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Pero cuando me decidí realmente a cogerme a Dios en serio fue en el 2022,
que realmente uno viene a pensar y dice, no ha pasado mucho tiempo. 2 años después de la pandemia. Literal, exactamente. Antes de eso yo había estado pasando por unos momentos un poco duros y entonces estaba aprendiendo a como que, ¿verdad? Dios realmente me estaba enseñando a que yo realmente, después de los procesos o en medio de los procesos, yo tenía que entregarle mi carga a Dios y darle permiso para que Él sanara las heridas de mi corazón. Y recuerdo que a medida de que eso pasaba, comencé a introducirme en cosas que no debía. Okay. Y recuerdo que el día realmente que tuve ese encuentro con Dios fue el día 13 de abril del 2022 y lo sé porque el día 2 y el 13 de abril había una campaña de mi iglesia evangelística. Realmente era organizada por mi iglesia, pero no era en mi iglesia, era en un residencial. Y recuerdo que ese día antes, el 13 me tocaba cantar. Ese día antes había recaído en ese error que estaba cometiendo. Y recuerdo que al otro día yo hacía de todo menos estar en mi cuarto porque yo acostumbraba a orar, a hablar con Dios en mi cuarto cuando oraba a Dios. Disculpa. Y recuerdo que yo estaba súper avergonzada. Yo decía, Dios, yo no quiero que tú me veas, qué bochorno, qué vergüenza, yo no quiero hablar contigo, whatever. Nada, el punto es que obviamente Dios siempre gana. Y horas antes de yo llegar al residencial, me acuerdo que yo decía, Señor, ya no puedo más. Y me arrodillé a Dios ante Dios, y le dije, Señor, yo hice esto, aquello, lo otro, que si vito, que si flauto. Bueno, empecé a abrir mi corazón completamente y a arrepentirme realmente de todas las cosas que estaba haciendo. Y recuerdo que le dije, Señor, yo reconcilio mi vida contigo. Yo, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Bueno, yo creo que yo lloré tanto que hasta sangre me botó por la nariz esa tarde, literalmente. ¿Eso fue en el residencial? Eso fue en mi cuarto, antes de yo salir para el residencial. Okay. Y recuerdo que justamente ahí cuando yo me arrepiento en mi cuarto, nadie me tocó, nadie nada. Yo estaba sola, completamente sola, bueno, con Dios. Y recuerdo que cuando yo me arrepentí, me reconcilié, yo sentí que esa carga del pecado se desprendió de mí. Yo pude sentir el amor y el perdón de Dios. Gloria a Dios. Que hasta el sol de hoy realmente no tengo palabras para poder describirlo. Fue una experiencia tan grande para mí que me marcó. Y ahí fue donde realmente Dios comenzó como que a trabajar más fuertemente en mi vida y todo el asunto. Entonces recuerdo que yo fui a cantar y lo más que me impresionó no fue que Dios se moviera de una manera especial. Lo más que me impresionó es que de verdad Dios me había perdonado horas antes. Sí, y uno siente el perdón de Dios. Es algo loco poder sentir brutal. El perdón de Dios. No, sí, definitivamente. Yo todavía pienso en esa experiencia y se me paran los pelos y todo, porque honestamente el amor de Dios es grande. De verdad, es muy grande. Definitivamente. Sí. Y qué interesante que traiga eso, porque yo en un momento de mi vida yo pensaba que para no tener perdón o para que Dios rompiera cadenas, necesitaba uno estar en la iglesia y que viniera un predicador, el evangelista, te pusiera la mano, te dijera así te dice el Señor. Cuando Dios lo que está esperando de nosotros es que entremos en el silencio, en nuestra habitación, cerremos la puerta y nos confesemos a Él y digamos, Señor, estoy cansado de vivir esta vida. Y está, ¿verdad? Como Dios obra y como Dios nos escucha, que el enemigo nos dice, Dios no te va a escuchar, Dios no va a perdonarte por tu condición, Dios no va a permitir que ¿verdad? Que esas cadenas se rompan por tú estar hablando o por lo que hiciste. Pero realmente Dios siempre llega a tiempo. Sí. Y cuando nosotros nos confesamos de corazón y decimos, Señor, como tú dijiste, ya no puedo más. Y nos quitamos nosotros entonces para que Dios haga con nosotros como Él quiera, nosotros lo vemos. Sí, definitivamente. Y qué bueno, Yarian, que entonces eso fue en el 2022. 22, sí. Que entonces pues pudiste tener esa experiencia con el Señor y Dios
te ayudó con esa situación. Y aprovechamos, ¿verdad? Cada persona que vea este episodio, que se esté identificando con nuestra hermana Yarian, nunca es tarde. Nunca es tarde. Hay un refrán que dice, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero orar con el Señor vale la pena. Habla con Dios. Te invito a que cuando termines este video digas, Señor, ahí había una joven que me dijo que si yo venía delante de ti y me confesaba lo que estaba haciendo mal, tú ibas a perdonarme. Te retamos, te dejamos ese reto para que entonces pruebe. Y entonces, Yarian, luego de que entonces tienes esta experiencia con el Señor, ¿cómo, ¿verdad? Voy a decirlo de esta manera, pero ¿cómo sientes que se comportó el enemigo contigo? Bueno, obviamente yo pues al vivir prácticamente una doble vida, Uh-huh. sí pasé por la disciplina de Dios, Okay. que eso fue muy duro, pero sí, el enemigo pues él, claro, se levantó recordándome lo que había hecho, culpándome, pasaron muchas cosas ya que me había arrepentido, pero todavía habían heridas que sanar. Okay. Que ese fue un proceso de sanidad larguísimo. Había estado batallando desde muy temprana edad con el menosprecio, o sea, acerca de mis capacidades, mis notas comenzaron a bajar bien brutal, prácticamente. Ese problema se resolvió 1 año y medio después de haber entrado a la universidad. O sea, que prácticamente los otros días, pero el enemigo se estaba levantando haciéndome creer todas las mentiras que ella estaba cargando, por así decirlo. O sea, todos los problemas que ella estaba cargando me los estaba haciendo creer. O sea, me los hacía alimentar con los pensamientos y los dardos que él me enviaba. Y era bien duro. O sea, era bien duro. Y la lucha era interna, nadie sabía lo que estabas viviendo. Sí, porque yo siempre había sido de, yo no quiero que nadie sepa. Yo no quiero que nadie sepa. Yo, de la puerta de mi cuarto para afuera, yo soy un payasito, yo me río, yo vacilo, como digo yo, y nada, todo súper brutal, pero realmente las luchas espirituales, especialmente, las luchas espirituales con el enemigo, era duro, era bien duro. Pero yo le doy gracias a Dios, porque gracias a eso yo pude recibir formación, Amén. resistencia, desarrollar resistencia para poder batallar hoy, para poder ser, gracias a Dios, la persona que soy. No quiero decir que el proceso de transformación ha terminado, para nada. Claro. Eso es hasta que Cristo venga. Pero sí, hasta el sol de hoy estamos aquí. Qué bueno, Yariam. Sí. El enemigo no descansa hasta él lo más que quiere es alejarnos de la presencia del Señor. Sí. Pero cuando nosotros, y como siempre digo, en una etapa bien decisiva, porque la juventud es descubrir un mundo nuevo. Sí. Es un mundo con muchas puertas abiertas y llamativas, que al final, pues, no, el camino no va a ser el mejor, pero qué lindo que en medio de que quizás en un momento dado de nuestras vidas decidimos entrar por puertas que no debimos, Dios en su infinita misericordia haya llegado a tiempo y nos haya dicho, hijo, tomaste el camino equivocado. Y que pueda entonces tomarnos de la mano y llevarnos por el camino correcto. Sí. Y damos fe de que es así, porque si hoy estamos aquí, Yarian y yo, sentados frente a ti, a la cámara, es porque Dios así lo hizo con nosotros. Y somos el vivo ejemplo de que Dios es real. No podemos ver a Dios, pero podemos ver cómo Él manifiesta su obra en medio de nosotros. Amén. Yarian, sé que tienes un ministerio hermoso que Dios te usa en medio de la adoración, ¿verdad? Para la gloria de Él. Yarian es una adoradora del Señor. Y en medio de cuando el enemigo sabe cuando hay ministerio. Y él hace la guerra y nos lo hace bien imposible para que nosotros nunca veamos el propósito de Dios cumplirse en nuestras vidas. Pero en medio de este ministerio, que si quieres abundar más puedes hacerlo, pero ¿cuál tú sientes que ha sido la guerra que más el enemigo ha levantado, planificado contra ti para que no suceda? Bueno, realmente, mira, si vengo a hablar desde la niñez, porque mi niñez fue una niñez muy buena, pero fue una niñez retante. Ok.
mi mamá, pues no fue nacida y criada en el Evangelio. Su caso fue de los casos de estos, ¿verdad? De estos casos de que el Señor le habla a través de alguien y le dice, te quedan pocos días de vida allá afuera, pero si vienes a mí te los alargo. Wow. Ese fue el asunto, ¿verdad? De mi madre, y gracias a que ella aceptó a Cristo en su corazón es que mi hermana y yo estamos aquí y tenemos una Amén. familia. Estamos en una familia, yo no tengo una familia. Esto, entonces, pero desde muy pequeña, yo no suelo hablar mucho de esto, pero lo voy a decir porque puede ser de bendición para alguien. Amén. Casi, ¿verdad? Soy víctima de ser raptada. Entonces, recuerdo que eso fue en un parque. Y gracias a Dios que antes de que la persona pues se fuera de lleno, gracias a Dios me encontraron. Wow. Y igualmente era asmática, pero Dios me sanó. Recuerdo que también hubo una vez que me dio un ataque de asma bien fuerte, y recuerdo que ese día creo que estaban celebrando una fiesta en unas calles, y las calles estaban ataponadas, y recuerdo que mis padres bien desesperados se tuvieron que ir por el carril contrario para poder llevarme al hospital porque si no, no estaba respirando. Cuando era pequeña también fui golpeada por un carro. Y me río porque tenemos un chiste como que interno acerca de eso, porque pues hay que reír para no llorar. Pero pues sí, el Señor siempre me había hablado sobre, mira, tú no se supone que estuvieras viva, pero obviamente es mi gracia la que te mantiene a ti de pie. Y el ataque, a los ataques fuertes realmente han sido muchos. Por, qué sé yo, muchas cosas, traiciones. Y recuerdo, bueno, han sido demasiado. O sea, ha sido mucho, pero yo soy de estas personas bien que dice, no, yo voy para adelante. No, yo voy para adelante. Yo no me rindo, yo voy para encima, como digo Amén. yo. Caemos y nos levantamos. Exactamente, sí. ¿Ya? Sí, ya. Ok, pensé que iba a decir más. Perdonen a mi perro que quiere salir hoy en el video. Yarian, Sí. que tienes mucha experiencia. Sí, no, sí. El sí, enemigo de verdad que ha querido salirse con la suya. sí. Pero como dijiste, yo también pues puedo ver que lo que Dios tiene contigo es maravilloso. Y es que yo siempre digo también que el enemigo, cuando hay un llamado, cuando el Señor nos tiene algo preparado, el enemigo como que también lo sabe. Sí. Y entonces él dice, vamos a ver si de verdad Yarian te va a adorar cuando las cosas están bien solamente, o si solamente te va a adorar, o si también te va a adorar cuando las cosas están complicadas. Sí. Pero te felicito, Yarian, que Gloria a hasta el Dios. sol de hoy todavía tengas tus manos arriba. Y quizás han llegado momentos de debilidad, pero Dios ha sido tu fortaleza. Sí. Al igual que lo ha sido conmigo y con cada joven que le sirve al Señor, pues podemos decir que de igual forma así ha sido. Yarian, en estos días, antes de que llegaras aquí al podcast, me escribiste algo que me llamó mucho la atención. Y yo, pues no quiero dar detalles, pero, o sea, no me hablaste muy bien sobre eso, pero quisiera que contaras y lo que escribiste a mi teléfono, para que entonces pues todos podamos ser testigos de lo que vas a dialogar. Yo no lo sé, me voy a enterar ahora, así que estoy muy intrigado también sobre eso. Pero nada, así que vamos a poner atención a eso que querías decir. Amén. Definitivamente, ¿verdad? Debo decir nuevamente gracias por la oportunidad. Amén. Definitivamente sé que este proyecto en general, ¿verdad? El que por su gracia esté aquí realmente es un testimonio. Amén. Y nada, sí, quiero hablar para los que no sepan acerca de algo que Dios me permitió pasar. Para poder entender la condición de muchas personas hoy día. Y fue que en el mes de noviembre, recuerdo que el enemigo me
me atacaba mucho con que me rindiera, con que me rindiera, con que me rindiera, con que me rindiera. Y recuerdo así que era tanto y tanto que yo sentía inclusive que yo hasta como que lo escuchaba. Y recuerdo que para ese tiempo nosotros teníamos un viaje para Boston, un congreso de jóvenes. Ok. Fuimos como 80 jóvenes, fuimos un montón de jóvenes. Y, y recuerdo que yo decía, Señor, pero yo voy a cantar y yo pensando que yo me quiero rendir, que yo me quiero salir de esto ya, yo no aguanto más, esto es demasiado ataque, demasiada opresión, oposición, es mucho. Y recuerdo que, oye, qué cosa, que otra vez me tocaba cantar en la última noche. Ok. Y recuerdo que yo en la última canción canto la tierra tiembla ante él, los demonios huyen. Y recuerdo que cuando yo canté esa canción, cantamos porque había otro grupo, otras personas que me estaban acompañando a cantar. Recuerdo que Dios se movió de una manera especial, se movió de una manera poderosa. Y yo digo, inclusive una vida entregó su vida a Cristo en medio Gloria de a la Dios. alabanza. Y realmente lo que me hizo pensar en ese momento es, Señor, gracias por acordarme el punto de todo esto. O sea, todo esto sí tiene sentido. Amén. Y recuerdo que yo voy caminando hacia el autobús y yo no había nada a mi alrededor y yo en voz alta le digo a Dios, Señor, le digo al enemigo, le digo, no, yo no me voy a rendir. Yo no me voy a rendir, te vas a quedar con las ganas, lo siento. Yo no me voy a rendir, Te la yo no me voy a... creíste. Exacto. Te la creíste, pero no te la voy a dejar, no te la voy a dejar. Y recuerdo que llego del viaje y whatever, y de momento voy a sacar mi libreta porque yo la apunté para que no se me olvidara. Entré como en una, se pudiese decir, apatía espiritual, en una nada espiritual. Okay. Pero fue algo que fue como gradual a partir del regreso de Boston. Y recuerdo que yo no entendía por qué estaba pasándome lo que estaba pasando. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿pero dónde sale esto? O sea, no entiendo nada. ¿Qué tú estás permitiendo que me pase? ¿Qué es lo que tú quieres? Y recuerdo que comencé a sentir de la nada así, a pesar de mi decadencia espiritual, comencé a sentir de momento como una inconformidad. Una inconformidad con las experiencias que ya había vivido porque yo quería más. Yo quería seguir experimentando, yo quería seguir viviendo experiencias y todo el Hablando asunto. de un término espiritual. Exacto, hablando de un término espiritual. Porque pues siempre había escuchado testimonios de experiencias de personas que oran muchísimo, y vieron 5 ángeles mínimo en el cuarto y yo, ay Señor, yo quiero tener una experiencia como esa. No, definitivamente. Pero ¿qué pasa? Que yo sabía que la conformidad espiritual era de Dios. O sea, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Ajá. Y entonces, pero yo quería experimentar ese algo diferente, pero yo seguía practicando lo mismo. Entonces yo decía, Señor, pero yo oraba así, normal y whatever, pero yo decía, ay Señor, pero dame una experiencia que me marque, yo quiero sentir algo diferente, no puede ser que esto sea todo lo que tú tengas para mí, no puede ser que eso sea todo lo que tú me vengas a mostrar y whatever. Y yo decía, Señor, por favor, como que concédeme esto y todo el asunto, pero seguía haciendo lo mismo. Entonces quería una experiencia diferente, pero estaba practicando lo mismo. Entonces yo sentí una inconformidad, pero no le hacía caso. Y cuando dices practicando lo mismo, ¿te refieres a que estaba en la misma monotonía? Exactamente, Okay. exactamente. Estaba en la misma monotonía y recuerdo que me enojé con Dios. Sin sentido, porque es que no tiene ni sentido. Pero bueno, mujeres. Y recuerdo que entré como en una rebeldía. Okay. Me dio una rebeldía, me enojé con Dios. Entré en una rebeldía. Y yo seguía, Señor, pero ¿por qué a todo el mundo tú le concedes experiencia y a mí como que tú no me hablas? A mí como que tú nada, a mí nunca o sea, como si Dios nunca me hablara y eso es un embuste. Aún así, pues yo le hablaba así a Dios. Y recuerdo que pasa el tiempo
Y yo le decía, Señor, yo necesito, yo sí fui bautizada con el Espíritu Santo, pero yo nunca había danzado en el Espíritu. Ok. Yo sí hablaba en lenguas, Ok. pero nunca había danzado en el Espíritu. Ok. Y realmente decía, Señor, yo como ministro me da bochorno, me da vergüenza. Como que yo le decía, hablaba hacia Dios. Y me daba como que bochorno, me da vergüenza, que yo nunca como que he tenido esa experiencia. ¿Y entonces, Señor, qué pasa? Y yo, Señor, pero como que yo quiero también experimentar eso. Y yo decía, Señor, pero si tú me concedes el danzar en el Espíritu, yo sé que ahí me van a darle unas ganas de orar terrible. Poniendo condiciones a Dios. Ajá. Entonces, recuerdo que yo pues no veía que nada pasaba, pero seguía en la monotonía, así que claro que no va a pasar. Y recuerdo que voy a este campamento, no, perdón, antes. Yo me enojé tanto con Dios que a todos los compromisos del mes de marzo, a todos les dije que no. Wow. A todos les dije que no, esto fue este año. A todos les dije que no. Yo decía, no, yo no voy a cantar, yo, Señor, lo siento, mala mía. Entonces, yo no sé qué vas a hacer, Y pero ya, yo no. exactamente, así literalmente. Ok. Y recuerdo que yo le decía, Señor, por favor, concédeme esto, que ahí sí que me van a dar ganas de orar, ahí sí que me van a dar ganas de orar. Y recuerdo que a mediados de marzo, creo que 14, 15, 16 de marzo, había un campamento bajo el tema testigos. Y es que Dios sabe todas las cosas. Y recuerdo Testigos, que... ese fue el del Concilio Montemoria. Exactamente. Ok. Ellos son familia mía. Aprovechamos, saludamos a todos los del Concilio Montemoria. Esto... Y recuerdo que yo no quería ir a ese campamento, porque estaba muy molesta con Dios, pero para no alargar más el asunto, o al menos tanto, recuerdo que en la primera noche en la que me quedo, que ese fue sábado, porque el viernes no me pude quedar, Ok. que batallé muchísimo con que si iba, si no iba, pero nada, el Espíritu Santo. Y recuerdo que el sábado de la noche yo me molestaba porque yo no podía evitar levantar mis manos para adorar a Dios. Yo no quería adorar a Dios. Yo no quería levantar mis manos, yo no quería decir aleluya, yo no quería decir gloria a Dios. No quería, estaba en una negación terrible y no podía evitarlo. Y yo adoraba a Dios y yo enojada. Llegaba la parte de la administración, fui ministrada, pero yo decía, Señor, lo siento, yo no voy a pasar al frente. No me importa, le decía yo a Dios. No me importa, yo no voy a pasar al frente. Y entré en una rebeldía. Ya yo no sentía remordimiento por el mal que yo hacía. Ya no me importaba nada. Yo decía, Señor, ya ni siquiera, yo tenía mi espíritu contristado. Ya realmente no sentía que el amor de Dios llenaba todo mi corazón. Esto fue como en una nada, en los sentimientos, ya no era sensible a sentir el amor de Dios. Y recuerdo que eso fue sábado, el domingo en la mañana, todo el mundo se va a desayunar, pero yo decido no ir a desayunar. Okay. Yo voy a ir a hablar con Dios un ratito porque tengo un par de cositas que decirle. Y Señor, vamos a hablar tempranito. sí. Y recuerdo que yo le digo, Señor, yo no sé ni cómo estoy aquí. Yo no sé ni cómo estoy aquí. Definitivamente tú me traíste, no sé ni para qué me traíste porque tú nunca me hablas y tú nunca me das experiencia, le decía yo a Dios. Y recuerdo que en una le digo, Señor, si hubiera alguien aquí con discernimiento que supiera cómo yo me siento, si hubiera alguien aquí con discernimiento que supiera o que viera más allá de mi apariencia, si hubiera alguien aquí con discernimiento que supiera lo mal que yo me siento, lo mal que yo estoy. Y recuerdo que le dije después, pero como siempre, encárgate de darle experiencias a los demás y olvídate de mí, no me importa. Y estaba llorando y recuerdo que yo me voy al asiento enojada, molesta. Y recuerdo que de momento se levanta una persona, una muchacha, y viene y me pregunta, ¿estás bien? Y yo, Señor, sé que eres tú porque te dije, si hubiera alguien con discernimiento aquí. Y de momento se levanta la segunda persona. Me pregunta, ¿estás bien? Yo, sí, no, sí, yo estoy de maravilla. Yo, estoy bien. Y recuerdo que llega la parte de los especiales. Llega la parte de los especiales y llega este muchacho, yo no sé ni de dónde. Y me posa la mano sobre mi frente y me comienza a hablar de parte de Dios y me comienza a recordar el propósito que Él tiene conmigo. Y al final de todas las cosas que me decía, me dijo, te lleno más con mi Espíritu Santo. Y ahí comencé a avanzar.
Wow. Y recuerdo que yo decía, Señor, pero ¿por qué? Si yo estoy enfogonada contigo, ¿cómo va a ser? Yo no quiero. Yo decía, yo no quiero, como una nena pequeña. Yo no quiero eso. Y recuerdo que llega la parte de la predicación, pasa la parte de la administración y yo todavía en negación. Yo había tenido esa experiencia, pero aún así no quería. Y el orgullo lo tenía como trepadito. Y recuerdo que se levanta la tercera persona y me pregunta, ¿estás bien? Y yo, no, sí, yo estoy de maravilla. En medio del culto. Sí, en medio de la administración. Ok. Sí, en medio de la administración. Yo estaba sentada porque yo no quería pasar al frente como quiera. Y la tercera persona se levanta, me pregunta si estaba bien. Y recuerdo que de momento yo me paro, me voy atrás del asiento donde estaba, porque estaba en la última fila y atrás no había nada. Recuerdo que yo estoy adorando a Dios, enojada. Estoy adorando a Dios y whatever. Y de momento una muchacha, una señora, posa su mano en mi espalda y comienza a hablar en lenguas. Y hablar en lenguas, y hablar en lenguas, y hablar en lenguas. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Y de momento un pensamiento llegó a mi mente y me decía, me estoy comunicando con lo espiritual dentro de ti. El lenguaje del cielo se estaba desarrollando en ese momento. Había una conversación espiritual. Ella estaba hablando en Ella lengua estaba hablando solamente. en lengua. Y yo decía, Señor, está bien. Y recuerdo que de momento yo sentí como que algo cayó sobre mí. Empecé a llorar, atacada. Y yo decía, Señor, pero yo ni yo entiendo qué es lo que me está pasando. Y yo en negación. Y de momento yo salgo, había tenido esta experiencia. El campamento estuvo glorioso. Sí, yo fui Y testigo de lo que pasó el sábado en la noche y en verdad estuvo no, espectacular. sí, no, fue una experiencia increíble. Y recuerdo que yo salgo del campamento y decía, Señor, ahora es que... Pompía. Pompía, sí. Pero yo decía, no, hay algo aquí que está pasando. Porque es que yo no me siento como yo esperaba que yo me sintiera. Y yo recuerdo que pasé el tiempo y decía, Señor, me concediste esto, pero no entiendo qué es lo que está pasando. Y recuerdo que le dije en ese momento, después de cuando estaban haciendo, creo que la oración final, yo estaba todavía arrodillada en el campamento. Y le decía, Señor, perdóname, y yo no sé qué, y whatever. Y yo, pues está bien. Pero aún así yo sentía que algo estaba mal. Y decía, Señor, no entiendo nada. Por favor, explícame, no entiendo nada. Y recuerdo que mi hermana, la presidenta de los jóvenes, pone, en el culto de jóvenes, va el tema caminando en obediencia. Y la persona que estaba predicando viene y habla sobre Saúl. Y le decía, mira, Saúl había recibido unas instrucciones, pero él él hizo al final lo que le dio la gana. Así mismo. Y habló sobre el sacrificio, no, la obediencia vale más que el sacrificio. Y eso a mí me hizo recordar, si Dios me hizo saber lo que yo tenía que hacer. Pero yo me quise hacer la más lista que Dios. Y yo recibí el bautismo, dancé en el Espíritu, pero aún así me sentía mal porque no era como yo quería. Tenía que ser como Dios quería que fuera. Entonces yo pues estaba en una desobediencia increíble. Entonces esto ya usaba el ejemplo de, mira, es igual que cuando el pastor te dice, tú no vas a salir para este lugar, pero tú como quiera te vas. Pudiste haber tenido una experiencia increíble, Y hiciste en desobediencia. pero estás desobediencia. Entonces la obediencia vale más que el sacrificio. Y en la obediencia hay bendición. Y la obediencia hay bendición. Y ante los ojos de Dios, y dice, está bien, pasaste esa experiencia súper brutal, pero realmente no, o sea, no te valió de nada porque desobedeciste. Y entonces eso a mí me abrió los ojos. Me abrió los ojos y yo decía, ya entiendo, es que yo desobedecí. Entonces yo me quise hacer la más lista que Dios como Saúl. Y quise hacer las cosas a mi manera. Y realmente no era así. Era como Dios quería que fuera. Y entonces yo decía, Señor, porque yo le decía, Señor, yo necesito danzar en el Espíritu para poder sentir deseos de orar. Yo no necesitaba danzar en el Espíritu. Yo necesitaba de la presencia de Dios. Yo necesitaba de su presencia. Y en todo caso, orar para poder Orar, tener esa exacto. experiencia. Abrir mi corazón ante Dios, decirle todas las cosas que estaban pasando, como para simplemente sentir que mi espíritu fuera
no sé, resucitado, como quien dice. Avivada, que se avive esa llama. Exacto. Entonces yo en ese momento, en ese culto, la predicadora pasa la parte de la administración, yo paso al frente, me arrodillo, oro, hablo con Dios, abro mi corazón ante Dios y le decía, Señor, esto está pasando y ya entiendo todo, fue que desobedecí, por eso es que no me sentía aún, por eso es que sentía aún que como que había algo que estaba falto, porque es que hay huesos secos dentro de mí y bueno, yo me desahogué allí y recuerdo que yo decía, ay Señor, ahora me siento mejor, pero le decía, yo me siento mejor, pero hay algo todavía. Porque es que sí. Y yo, nena, pero ¿qué más tú quieres? No sé. Porque yo decía, Señor, es que yo siento que todavía como que no siento. Como que no siento que tu amor todavía como que me llena el pecho como antes. Y yo voy a este campamento. A este otro campamento. Ok, ya no es testigo. Uh-huh. Y ya no es testigo. Ahora es imparables, esos huesos vivirán. Ok, ese fue los otros días. Sí, ese fue el otro día. Y yo recuerdo que yo decía, ok, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, todo se está alineando literalmente. Y, no, se me olvidó decir un dato. Algo súper interesante, que esto que yo esté aquí tiene mucho que ver con lo que pasó. Que Dios en el altar, en ese culto de jóvenes, mientras yo pues me desahogaba, el Espíritu Santo me habla y me decía, tú tienes que testificar, porque hay muchos cementerios de vivos, hay muchas personas que aparentan estar vivas y realmente no están vivas, están muertas, y hay personas que ya no sienten remordimiento por sus actos, y hay personas que ya no sienten que el amor de Dios les llena el pecho. Y hay personas que llegan a la iglesia y están locos por salir de la iglesia. Ya no sienten ese vivo deseo por ir a la iglesia, por adorarme. Ya no les importa nada porque su espíritu está contristado. Y van solamente por el compromiso. La monotonía. Y yo recuerdo que voy a este campamento, estos huesos vivirán. Yo decía, Señor, ok, enséñame, ¿qué es lo que me vas a enseñar ahora? Y recuerdo que a medida que pasaba todas las cosas que te estoy diciendo, Dios me hablaba por medio de personas y me decía, mira, yo te he dado autoridad. Yo te he dado autoridad. Y decía, pero ¿cómo que autoridad? Es que yo no entiendo, ¿cómo es autoridad de qué? Y cuando fui al campamento de imparables, esos huesos vivirán, ahí pude entender que Dios a lo que se refería era, yo te he dado autoridad para profetizar sobre sus huesos secos. Y todos los días se predicó, o al menos se tocó el tema de Ezequiel. Okay. Se tocó el tema de Ezequiel y el valle de los huesos secos. Y recuerdo que yo ahí pude entender, sí, había danzado en el espíritu, había tenido esa experiencia, había sentido que algo en mí cambió después del culto de jóvenes, después de ese campamento, pero todavía sentía que había los huesos secos de mi alma, para la redundancia, sí, estaban secos todavía. Y recuerdo que la predicadora en una de las noches, creo que fue el domingo en la noche, o el sábado en la noche, no recuerdo, recuerdo que ella nos hace repetir el pasaje de Ezequiel 37, algunos de los pasajes, y decían, ustedes van a ser los responsables, ustedes van a ser los que, ustedes mismos van a resucitar sus huesos secos. Y recuerdo que nos dijo, pongan su mano en el corazón. Y ahí empezamos a decir y a repetir lo que ella decía, y después de ahí yo pude volver a sentir esa sensibilidad de lo que era sentir el amor de Dios que me cubría todo el corazón, esa sensibilidad a sentir otra vez culpabilidad por las cosas que uno hace mal. Y yo decía, ay Señor, gracias. Yo decía, Señor, sí, gracias por devolverme inclusive la esperanza, porque es que se me había ido todo lo que yo sentía cuando yo sentía que yo te tenía. Y recuerdo que después de ese campamento yo decía, ay no, yo tengo que testificar. Y porque Dios me dijo que testificara. Y recuerdo que yo en la universidad, o todas las veces que he testificado, las personas, alguna persona siempre me dice, eso es lo mismo que me está pasando. Yo no siento remordimiento por nada.
Recuerdo que inclusive en el otro día, en el compromiso en el que estaba, me decían, me ministraste demasiado con ese testimonio. Y yo quiero, ¿verdad?, decirle a todas las personas que nos están viendo a través de esta plataforma que todavía hay esperanza. Sí, Señor. Y Dios es un Dios de amor, pero también debes entender que Dios es un Dios justo. Y cuando uno entiende que Dios también es un Dios justo, uno teme porque uno es inevitable sentir la responsabilidad que uno tiene en sus manos para obedecer a Dios y no ser desechado como Saúl. Así que todavía hay esperanza. Confiesa tu pecado, arrepiéntete de todo. Sí. Y sobre todas las cosas, entiende primero el inicio, cómo empezó todo, la raíz del por qué estás tal vez en esa apatía espiritual. Realmente Dios todavía está dispuesto a restaurarte, a avivarte, y sobre todas las cosas tienes que saber que Dios te ha dado, tú que le sirves al Señor, que Dios te ha dado autoridad para profetizar sobre esos huesos secos. Y yo entendí a través de estas predicaciones que es posible tener los brazos juntos al cuerpo, las piernas y el torso, pero el soplo del Espíritu Santo es lo que realmente nos hace vivir. Y literalmente en ese campamento nadie nunca, bueno, una vez, pero prácticamente los demás días, nunca nadie me puso la mano. Realmente era el Espíritu Santo tratando conmigo y yo salí completamente diferente de ese lugar. Así que ese era, ¿verdad?, era el testimonio, ¿verdad?, que quería contar. Sí, amén. Qué bueno, me alegro mucho. Estoy muy seguro que va a ser de mucha bendición para las personas que han llegado hasta este momento del video. Gracias, Yarian, por haber aceptado la invitación que te hice al podcast. Amén. Yo estoy muy seguro que va a ser de bendición, que Dios va a ministrar. Ojalá que muchas personas lleguen hasta el final del video para poder ver esta parte. Y si no, pues lo subimos por pedazos para que los vean por ahí en Instagram y en las redes sociales. Claro. Pero nada, yo no quiero añadirle más a lo que has hablado. Sé que Dios fue al grano, que Dios te ministró y no me puedes decir que no. Así que vamos entonces a dar por culminado esta entrevista. Yo, como dije, no quiero añadirle nada más y quiero que se lleven lo que ha hablado Yarian en este día para que lo puedan atesorar en el corazón. No tan solo luego de este video lo borren y ya, simplemente guárdenlo en su corazón. Yarian no pasó por esa experiencia en vano. Hay muchos jóvenes que tienen que entender que no están solos, que hay personas que le pasan lo mismo, que somos humanos, que atravesamos momentos difíciles, que Dios nos está probando en este mundo tan complicado, pero que la victoria está cerca. Y yo siento que lo que Dios está por hacer con la juventud es algo extraordinario. Y nada, de verdad, siento hasta la presencia de Dios porque realmente yo estoy muy seguro de que así va a ser. Así que nada, vamos entonces a dar por culminado este episodio. Si no me equivoco, es el episodio número 9. Si no, pues lo corrijo en el video. Pero entiendo que es el episodio número 9 y así que gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Y nuevamente espero que Dios haya ministrado a tu vida, que te haya sentido identificada con lo que ha hablado Yarian. Y estoy seguro que no está en esta noche en vano en este lugar y que Dios la trajo con un propósito para hablar a su vida. Así que oramos y como siempre digo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Por favor, te invito a que nos sigas en cada una de nuestras redes sociales. Aparecemos en todas las plataformas como Cita con Dios Podcast. Hay palabra de Dios para tu vida. Si no quieres ver los videos completos en YouTube, pues puedes ver los pedazos que subimos en las redes sociales. Así que sin más preámbulo, oramos y somos despedidos. Señor, venimos delante de tu presencia una vez más, dándote gracias por Yarian, Dios mío, por su vida, por lo que tú has hecho en ella, Dios amado. Gracias, Señor, porque hay jóvenes, Dios mío, que van a ser ministrados por lo que ella ha permitido, por lo que tú has permitido, Señor, que ella atravesara.
Gracias, Dios mío, porque en medio de todo le diste la fortaleza y ella pudo, Señor, seguir adelante venciendo cada obstáculo que se puso en el camino, Señor amado. Señor, es tiempo de volver nuestra mirada a ti y hay vidas que han visto este video que necesitan entender eso, señores, que no es relajo de que tu venida está cerca, señores. Nosotros como jóvenes predicamos de eso y creemos que así será y que todo, Señor, está señalando a que tú vienes pronto a buscar la iglesia, Señor amado. Te pedimos por cada persona que ha visto este video, que tú los bendigas de manera especial y que, Señor, los ayudes a vencer cada una de sus batallas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así que sin más preámbulo despedimos este episodio número 9 al Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esto ha sido un episodio más de Cita con Dios Podcast y será hasta la próxima.